amigos reporteros gráficos, muchas gracias por haber acudido a esta invitación para la conferencia de prensa que ofrece el señor Procurador Federal de Protección al Ambiente, el doctor Guillermo Haro Belches, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República. En primer término, escuchemos precisamente al licenciado Sánchez Hernández. Muchas gracias, muy buenos días. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró hoy, hace unos momentos, las obras del proyecto Dragon Mart en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo. En consecuencia, tras una larga disputa en la que organizaciones ambientalistas, legisladoras y autoridades federales expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto, la Profepa demostró ante el Poder Judicial que en esta construcción se han cometido diversas violaciones a las leyes y reglamentos de protección al medio ambiente. Por lo anterior, el pasado 8 de enero, un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa y el 21 de enero el Juzgado de Distrito emitió el acuerdo correspondiente para dar por concluido el juicio de amparo. Le solicito entonces al doctor Guillermo Haro Belches, Procurador Federal de Protección al Ambiente, que informe de los resultados de la actuación de la autoridad. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Queremos informar de las acciones llevadas a cabo por la Profepa en la construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas. Como antecedentes, quisiera comentar que en los años 70, este predio de más de 500 hectáreas formaba parte de la exhacienda de Las Vegas y una superficie de cuando menos 30 hectáreas fue utilizada para explotación de madera. En la década de los 80 se destinó a un negocio agroindustrial, utilizando 8 hectáreas para engorda avícola y 60 hectáreas para siembra de sorgo. Entre 1989 y el año 2000 el predio no fue utilizado y del año 2000 al año 2012 se realizaron explotación de material pétreo en algunas áreas y fue removida vegetación. El proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún SADCB, empresa con el 90% de capital nacional, para construir un centro comercial denominado Dragon Mart y obras asociadas en el predio conocido como El Tucán, que está ubicado en el kilómetro 333 de la carretera federal Chetumal-Cancún. El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales, un total además de 10,000 locales. La superficie del predio son 561 hectáreas y en donde inicialmente se iba a desarrollar el proyecto son 203 hectáreas. A la fecha, como se aprecia claramente en la información de las cartas del INEGI, del Inventario Nacional Forestal, el área de conservación ocupan 357 hectáreas y la superficie donde se pretende desarrollar el proyecto ocupa 203 hectáreas. Como se aprecia en la gráfica, inicialmente puede demostrarse claramente que los predios tienen una amplia zona forestal. En el año 2011, únicamente 54 hectáreas inicialmente fueron impactadas por explotación de material pétreo. En la gráfica del 2012, de mano derecha, se aprecia claramente que actualmente han sido devastadas más de 200 hectáreas. La superficie deforestada, como se muestra al día de hoy, descontando las 54 hectáreas de materiales pétreos, facultad cuya autorización compete a los gobiernos estatales y municipales, es de 149 hectáreas. En la gráfica se muestra claramente cuál es la situación actual
de estas 149 hectáreas que acreditan que fueron devastadas zonas con competencia federal. La Profepa inició desde el 2013 la acción necesaria para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales. La Cámara de Senadores también solicitó en aquel entonces información sobre las acciones realizadas en el proyecto. De 2013 para acá hemos recibido más de 9 denuncias por parte de grupos ambientalistas. En 2014 se recibió una denuncia más. La propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha venido solicitando información a Semarnat, a Profepa, a Economía, a Gobernación, sobre los riesgos ambientales, económicos del proyecto, y hacia finales del mes de febrero de 2014, mediante un juicio de amparo promovido fundamentalmente por organizaciones ambientalistas, se mandata a la Profepa para realizar nuevas inspecciones en Dragon Mar para determinar predios o no de jurisdicción federal y si existía un impacto negativo al medio ambiente. Finalmente, en 2014 también respondimos a 3 solicitudes de información del IFAI que atendimos puntualmente. Basados fundamentalmente en el mandato de un juez de distrito cuya resolución no recurrió la Profepa, en aras de mayor transparencia al trabajo y cuidado del medio ambiente, ordenamos verificar que dicho proyecto contara con las autorizaciones correspondientes para el cambio de uso de suelo y con su manifiesto de impacto ambiental. Estas visitas se llevaron a cabo en marzo del 2014, se recogieron por nuestros inspectores las 557 hectáreas del predio y desde especial énfasis en las 203 del proyecto. Las irregularidades detectadas por los inspectores, entre otras, fueron: no se presentó autorización emitida por Semarnat para realizar el cambio de uso de suelo forestal, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo, se afectó vegetación hidrófila de tule, se afectó vegetación hidrófila de taciste y hubo también afectación de especies enlistadas en la norma oficial mexicana 059, fundamentalmente mangle, botoncillo presente en la zona. Las gráficas muestran con claridad la vegetación removida, devastada en los desmontes de estas hectáreas. Son 2 las leyes que hay que considerar en el asunto: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece claramente qué debe de entenderse por cambio de uso de suelo, qué debe de entenderse por terreno forestal y qué entendemos por vegetación forestal. El cambio de uso de suelo en terrenos forestales significa la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales. El terreno forestal es el que está cubierto por vegetación forestal, y la vegetación forestal es un conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, que forman bosques, selvas, zonas áridas, semiáridas y otros ecosistemas. La Secretaría, como se sabe, es la única que puede autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, tratándose de terrenos de jurisdicción federal, y debe además tomar en cuenta la opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal y basarse en los estudios técnicos de los que hoy en día aún se carece por parte de los desarrolladores. Por su parte, la Ley General del Equilibrio de Protección al Ambiente, mejor conocido como LEGEPA, establece que es facultad de la Federación evaluar el impacto ambiental de ciertas obras y actividades, entre las que se encuentran las aplicables a este predio El Tucán: cambios de uso de suelo, obras y actividades en humedales y obras o actividades en ecosistemas costeros. El propio reglamento de esta ley establece que quienes pretendan llevar a cabo el cambio de uso de suelo en áreas forestales deberán requerir la autorización de Semarnat en materia de impacto ambiental. Agotados los procedimientos
que derivaron previamente de las inspecciones llevadas a cabo. En aquel entonces no se consideraron la clausura ni la suspensión de actividades, aunque el proyecto está virtualmente detenido, porque con fecha 15 de abril del 2014 se había conseguido un amparo contra la medida de seguridad que pretendía imponer la Profepa, consistente en la clausura o suspensión de actividades. Agotados los procedimientos, se aplicaron multas por resoluciones de septiembre del 2014, la primera multa en materia forestal por más de 2.758.000 pesos, la obligación de restaurar el sitio con un monto de inversión de más de 2.508.000 pesos, tramitar, obtener en su caso la autorización de cambio de uso de suelo en la superficie inicialmente devastada de 203 hectáreas y desde luego la conservación tal y como está de las 357 hectáreas restantes que actualmente no se encuentran afectadas y que pertenecen también a este predio. En materia de impacto ambiental, la resolución del 12 de agosto del 2014 contempló una multa de más de 100 pesos, la obligación a los desarrolladores de someter el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la restauración completa del sitio, presentando previamente un programa de restauración ecológica, desde luego un estudio de caracterización de la flora y fauna presente y el estudio hidrológico de predio elaborado por la Dirección de Educación Superior y desde luego el programa de reforestación de selva baja y mediana para una superficie igual, esa misma o mayor de 205 hectáreas en el sitio o en área natural protegida en Quintana Roo. En su han agotado los procedimientos, multas por más de 21 millones de pesos en materia tanto forestal como de impacto ambiental. Adicionalmente, en de ley, la Profepa presentó una denuncia penal el 3 de octubre del 2014 ante la Unidad Especializada de Delitos contra el Ambiente de la PGR por destrucción de vegetal natural, cambio de uso de suelo, de sequedad y relleno de humedal. Esto por probables conductas delictivas de los artículos 418 y 400 bis del Código Penal Federal, que establecen penas de 6 meses a 9 años de prisión y de 2 a 10 años de prisión a quien desmonte o destruya la vegetación natural, cambie el uso del suelo forestal sin permiso, dañe, reseque o rellene humedales. La situación actual de la denuncia penal, la Profepa ha entregado toda la documentación a su alcance con motivo de las inspecciones y está coadyuvando con la PGR en la aportación de nuevos elementos de convicción para, en su caso, perfeccionar la integración de la averiguación previa y que la PGR está en la eventual oportunidad de consignar a los presuntos responsables de estos ambientales. Los promoventes del desarrollo, por su parte, han manifestado no requerir autorizaciones federales por contar con las autorizaciones estatales y municipales. Argumentan también la existencia de inspecciones en el año 2012, hacia finales de ese año, que señalaban que no eran terrenos forestales, sino más bien terrenos de acagual, especie no considerada forestal. La Profepa promovió sobre estas inspecciones llevadas a cabo por la propia Profepa en el 2012 un juicio de lesividad por considerar que en aquel entonces las inspecciones fueron insuficientes, superficiales y omisas en la determinación del tipo de suelo que a todas luces de las nuevas inspecciones se aprecia que son terrenos forestales, ecosistemas costeros y humedales. Hemos obtenido del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión correspondiente y estaremos atentos a la continuidad de estos juicios de lesividad. El predio ha contado también, como se aprecia, con diversas autorizaciones locales, como se aprecia claramente, salvo la última del 2012,
que fue en materia de impacto ambiental, otorgada por el propio gobierno de Quintana Roo. Todas se refieren a cuestiones que nada tienen que ver con el desarrollo que finalmente se pretendía desarrollar en el sitio. Las láminas muestran con claridad las autorizaciones, los años y el motivo por el cual se habían otorgado por las autoridades municipales, nada que ver con el desarrollo del proyecto que nos ocupa. Por su parte, el Programa de Ordenamiento Local, Ecológico Local, el POEL del municipio de Benito Juárez, el predio, indica que en el predio existen 3 unidades de gestión ambiental, mejor conocidas como UGA, y de estas UGAs se desprende claramente que son incompatibles o condicionadas su utilización con el desarrollo del proyecto. La situación actual, mediante sentencia de amparo en revisión de enero del 2015, 8 de enero, el primer tribunal colegiado del 27º circuito sobreseyó el juicio de amparo indirecto que ya había sobreseído un juez de distrito, con lo cual se actualizaron las causales de improcedencia que no dan lugar al estudio del fondo del asunto promovido por los desarrolladores. Esto es, estamos en posibilidad de llevar a cabo, como lo hoy, la clausura total del proyecto por parte de la Profepa. Conclusiones: sí se encuentra en terrenos forestales, como lo señala la serie 4 de la Carta del INEGI, es una selva mediana xerinófila, así como el Inventario Nacional Forestal que ratifica nuestro criterio. El predio sí se encuentra en un ecosistema costero, presenta vegetación de mangle, de manglar, conforme a los registros, además, de la Comisión Nacional de Fomento y Uso de la Biodiversidad. El predio, además, incide negativamente en un área importante para la conservación de aves, la región hidrológica sureste, corredor Cancún-Tulum, y en la región marina prioritaria denominada Punta Maroma-Nizuc. Por lo anterior, y en base a estas respuestas de la Semarnat, que ratifica lo expresado por nuestros inspectores en nuestras revisiones, el predio requiere necesariamente, por ser terrenos forestales, cambio de uso de suelo y además manifiesto de impacto ambiental. En suma, las actividades hasta hoy por los desarrolladores han deteriorado, impactado y dañado las condiciones del equilibrio ecológico del ecosistema forestal, afectando la biodiversidad de la zona, así como la presentación y capacidad productiva de los terrenos forestales. El día de hoy, en base a la posibilidad legal del sobreseimiento del amparo que impedía la clausura, nuestros inspectores llevaron a cabo visita de verificación a primera hora para ver el cumplimiento de las medidas impuestas a la citada empresa, y al constatarse el incumplimiento de estas medidas dictadas recientemente, se ha procedido a imponer como medida de seguridad la clausura total del referido proyecto. En suma, el Gobierno de la República reitera su compromiso en favor del cuidado del medio ambiente, a favor también del crecimiento económico sostenido, pero sustentable. Esto es necesario. Solamente así el Gobierno de la República y los ciudadanos concretaremos juntos la garantía constitucional de contar con un medio ambiente más sano. Es cuanto, señor vocero. Muchas gracias, señor Procurador. El Gobierno de la República está comprometido con el respeto al medio ambiente. Ningún proyecto económico está por encima de la debida conservación y protección de los recursos naturales del país. En este, como en otros casos, la autoridad ambiental ha escuchado a la sociedad civil, a legisladores y sus argumentos para defender los recursos naturales que son de todos. Con esta resolución judicial, Real Estate Dragon Mart está obligada a acatar las medidas impuestas por la autoridad, lo que implica el pago de prácticamente 22 millones de pesos en multas
y compensaciones por el daño ambiental que ya han causado. La demanda penal para castigar a los responsables de los daños a la biodiversidad de la región, recurso tal cual lo ha señalado el procurador. El Gobierno de la República promueve la inversión sustentable y nos referimos a la que genera desarrollo económico, empleos bien pagados, bienestar para las comunidades y respeto al medio ambiente. Bienvenida a la inversión nacional o extranjera que está comprometida con los recursos naturales y con el respeto al Estado de Derecho. Por su atención, muchas gracias. Vamos a dar paso a algunas preguntas, a las preguntas que tienen ustedes y han solicitado formularlas. Tenemos 4 solicitudes. Antes quiero agradecer al licenciado Armando Quintero, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el haber desarrollado una serie de acciones para hacer posible la convocatoria. Armando. Bien, en primer lugar, Armando Nava, de Cadena 3. Aquí, buenos días. Quisiera saber qué va a pasar con estas 149 hectáreas que fueron devastadas, de qué manera se va a resarcir ese daño y más o menos cuánto tiempo se tardaría en resarcir este daño. Y no sé si ya hay alguna identificación de los responsables con algún nombre de los que causaron este daño. Gracias, Armando. La empresa está obligada, en términos de los resolutivos de la Profepa, a los programas de restauración y compensación del sitio. Esto es, está obligada a la reforestación del sitio o a un sitio similar no se oye, Memo. En un área natural protegida. Perdón, señor procurador, creo que tenemos algún problema de un poco de más nivel para que se pueda escuchar y puedan registrar las grabadoras. ¿Listo? Listo. Adelante, por favor. Gracias, Roberto. Si puedes hacer favor de iniciar la explicación. Sí, don Armando, gracias por la pregunta. La empresa está obligada, como parte de los resolutivos impuestos por la Profepa, a llevar a cabo, como se dijo, programas de compensación y restauración del sitio de las 204 hectáreas afectadas en el sitio o bien en un área natural protegida del mismo estado de Quintana Roo. La Profepa vigilará que así ocurra. Por otra parte, la eventual consignación de los presuntos responsables es competencia de la Procuraduría General de la República y la Profepa ha entregado toda la documentación disponible a su alcance, resultados de inspecciones, y seguramente la Procuraduría estará haciendo su trabajo a marchas forzadas. Antes de reforma. A ver, por favor. Nada más, si me puede ayudar a desglosar el asunto que tiene que ver con el impacto ambiental, ¿a qué corresponde? Hubo deforestación, pero me imagino que también hay algunas otras afectaciones que sería importante aclarar. Y en términos de lo que representa el alcance de la cancelación total del proyecto, los caminos que ahora tiene Dragon Mar, el estatus que guarda también nos decía que están colaborando con la denuncia penal que se ha presentado. Sin embargo, si quisiera preguntarle cuáles son las expectativas que tiene y con los caminos que está viendo la Procuraduría en este caso. Gracias. Gracias, Evelyn. Bueno, en las 204 hectáreas es una selva baja donde hay presencia de mangle, botoncillo, hay especies de flora y fauna protegidas en la norma oficial 059, hay además un ecosistema costero y hay además la presencia de humedales. Todo ello protegido precisamente para su conservación, para su preservación por la Procuraduría y por el sector medio ambiente. La presentación de la denuncia penal es una obligación legal que deriva cuando tenemos conocimiento de un ilícito ambiental y las conductas parecen actualizar los delitos
previstos en el Código Penal Federal. La Profepa, como lo mencioné, ha aportado todos los elementos a su alcance para la integración de la averiguación previa. Estamos coadyuvando en el perfeccionamiento de esta averiguación previa y será la Procuraduría la que determine, en su caso, la eventual consignación de los presuntos. Miriam, del Milenio. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera abundar un poco acerca del estatus jurídico que tiene la empresa, además del pago de la multa, si este es ya una clausura definitiva, si el proyecto está completamente cancelado o si todavía la empresa tiene posibilidades de interponer algún recurso, de modificar el proyecto y volver a construir o reiniciar la construcción en este terreno, o si es una clausura definitiva del proyecto. También quisiera preguntar, ¿hay abierta dentro de esta denuncia que se presentó ante la PGR, ya hay autoridades responsables? Entiendo que de inicio algunas de las autoridades estatales fueron las que otorgaron algunos permisos con los que se iniciaron la construcción. Si los nombres, si ya se inició alguna averiguación, alguna detención, incluso ya las autoridades, y si también dentro de la Profepa se va a tener alguna investigación se hicieron varias denuncias en algunos momentos y la Profepa no sé si intervino, si se hizo alguna investigación de la autoridad. Con todo gusto, Miriam. Las multas impuestas por más de 22 millones de pesos fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estamos en la etapa de contestación de la demanda por parte de la Profepa. Los juicios de lesividad, que tienen por objeto actos de autoridad dictados en el año 2012, la Profepa cuenta actualmente con la suspensión de los efectos de esos actos jurídicos, lo que nos permite precisamente actuar en consecuencia como lo hicimos el día de hoy. La clausura impuesta el día de hoy es, y también, desde luego, esta puede ser sujeta de impugnación ante los conductos correspondientes. Otras actuaciones que estamos haciendo, desde luego, como lo hemos señalado, las inspecciones que se llevaron a cabo por parte de la Profepa en el año 2012, nosotros hemos hecho ya del conocimiento del órgano interno de control de Semarnat, que es también el órgano interno de control de la Profepa, las probables conductas al margen de la ley de los que en aquel entonces, siendo funcionarios de la Profepa, comentaron, dijeron, expresaron, validaron que no eran terrenos forestales, cuando las nuevas revisiones afirman lo contrario. Y de igual manera, pues corresponderá dar vista a las autoridades del Gobierno del Estado para la revisión, en su caso, de los actos irregulares que derivaron en una aprobación para utilizar el predio, obviando los permisos y autorizaciones federales que eran necesarias. Cuarta y última pregunta de David Santiago, de formato 21. ¿Qué tal? Muy buenos días. De este lado, por favor. Para preguntarle si habría la posibilidad de que proyecto con la deforestación y con estos impactos ambientales que tuvo el proyecto Dragon Mart, así como ocurrió con la Minera México en Sonora, pues se pudiera ver, como para verse un poco más obligados a que hubiera un fideicomiso por parte de la empresa de Dragon Mart, de los responsables de este proyecto, para que pudieran resarcir estos daños. Gracias. Gracias, David. No es posible aplicar en este proyecto la ley de responsabilidad ambiental porque los hechos sucedieron antes de la entrada en vigor de la misma. Por tanto, no es posible utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias que se utilizaron en el caso del derrame del río Sonora. No obstante, los resolutivos son claros y la empresa tendrá que restaurar el daño causado en estas 204 hectáreas.